Gloria a Dios. Bueno, buenas noches. Qué bueno que están aquí. ¿Qué les parece si levantan su mano y oran por mí? Amén. Estoy un poquito nerviosa, siempre. No te pases los tomates, ¿eh? Pero bueno, vamos a orar juntos y pedirle que el Señor nos enseñe acerca de lo que nos quiere enseñar de su palabra. Amén. Amén. Adelante. Padre, te damos gracias primeramente porque tú eres bueno. Dice tu Gracias, palabra, Señor, que tú, Señor, te manifiestas, Señor, a tu pueblo en maneras diferentes, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres el único, Señor, que merece honra y gloria. Mira, Señor, sé el centro de todo. Padre, haz que nuestros oídos estén atentos. Reprende al devorador, Señor. Haz que entiendamos tu palabra, Señor, de tal manera que salgamos edificados. Que no salgamos como que, estuvo padre. Pero Padre, que entendamos lo que tú nos quieres enseñar por medio de ella. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vámonos a Colosenses. Vamos a leer los primeros 15 versículos nada más, porque trae 29, entonces es mucho y no nos ajustaría el tiempo, ¿verdad? Ok, y así cada uno les voy a pedir, va a empezar acá mi hermana Viri y nos vamos así, acá va acá mi esposo, y luego yo doy uno. Y así, hasta que acabemos, hasta que lleguemos al número 15, por favor. Del 1 al 15, ¿verdad? Del 1 al 15, correcto. ¿Listos? Cuando estén listos, digan amén. Amén, David. Colosenses, después de Génesis, antes de Apocalipsis. Listo, hermano. Un poquito antes. Adelante. Vamos a poner atención. Adelante. ¿Ya empieza? Correcto. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Timoteo. ¿Qué? Dos carros. Okay. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, adelante, pastor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a todos. ¿Ok? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Amén. Como lo habéis aprendido de Pafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Amén. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Gloria a Dios. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la Amén. creación. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar un poquito. Vamos a irnos un poquito atrás, que es Colosas, ¿verdad? Está Pablo aquí hablando de la iglesia de los colosenses. Esa era una pequeña provincia en la área, en la ciudad romana. Y allí se producía, era un lugar muy prominente, había mucha abundancia y una de las cosas que producían allí era tela. En aquellos entonces era muy importante producir la tela porque era la manera en que construían también sus tiendas y todo eso. Entonces era una ciudad prominente. Pablo
Pablo le está hablando a la iglesia de Colosas por medio de una carta, pero Pablo estaba preso. Lo interesante es que Pablo estaba preso. Y lo que yo platicaba hace rato con el pastor, que me encantó, que a pesar de que Pablo, uno de los apóstoles, él tenía el conocimiento de lo que pasaba por medio del Espíritu Santo. Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia del Señor. Y una de las cosas que estaba aquí ocurriendo es de que se estaban metiendo ideas, se estaban metiendo diferentes tipos de procedimientos a la iglesia que no eran correctos. Una de las cosas que hemos visto siempre en las cartas de Pablo, que siempre él se anuncia como lo que él es. Yo soy el apóstol, y no lo dice por orgullo, sino que él fue nombrado por Jesucristo. Es algo muy importante. Un verdadero apóstol es muy diferente a una persona que se nombra por sí misma. Yo soy ministro de Dios, pero Pablo tenía no nomás el sello de Jesucristo, sino que tenía la autoridad. Es algo que Pablo lo hace que él tenga algo muy diferente a los otros apóstoles, ¿verdad? Que en aquel entonces estaban en esa región trabajando. El tema de Pablo aquí es que estaba refutando los errores teológicos. Si empezamos a ver del 3 en adelante, una de las cosas que a mí me encanta, primero les enseña a los colosenses. Fíjense, pongan atención si han puesto su fe en Cristo. Y al empezar en el versículo 3, ¿qué es lo primero que les dice? Siempre orando. Una de las cosas que la iglesia debe de hacer en todo tiempo, orar. Porque si no oramos, ¿qué es lo que pasa? Cualquier doctrina, cualquier cosa que venga, nos puede engañar. Amén. Si nosotros estamos en comunión con el Señor y estamos en oración, ¿qué creen? El Espíritu Santo nos está revelando. Acordémonos que Pablo no estaba allí, pero Pablo, por medio del Espíritu Santo, sabía lo que estaba pasando en Colosas, en Colosenses. Y una de las cosas que me encanta de este siervo, que siempre dice, le doy gracias a Dios por ustedes. En todo tiempo debemos recordar esto, de que gracias a Dios nosotros somos la iglesia del Señor. Pero también otra cosa que en el versículo 4 les empieza a decir, habiendo oído de vuestra fe. Una de las principales reglas es orar. Y si nosotros oramos, ¿qué pasa con eso? Empezamos a tener fe. Empieza a aumentar una comunión con Dios. Sí, y pueden expresarse, Aquí estamos todos para ayudarnos. Y más adelante empieza primero a recalcarles, ¿en quién creyeron? Porque había como que algo se había metido que estaba distorsionando la verdad del evangelio. A veces hay personas que pueden ser muy serviciales y pueden tener mucho conocimiento, pero te pueden torcer la palabra de una manera que tú ya no tengas la fe en el Señor, sino que la puedas tener en ti mismo o en lo que tú puedas lograr, ¿verdad? Y empieza ahí, le dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y les marca, y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que en esto conoceréis que son verdaderamente mis discípulos. Si sé qué, amáis Los amáis. eso hace la diferencia de la iglesia de Cristo, conforme a las tradiciones o a las religiones que hay en el mundo. La iglesia de Cristo se ama. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace el evangelio verdadero. En el 5 dice, a causa de la esperanza. Yo marqué unas palabras muy importantes. La esperanza. Amén. Por esperanza y por ¿cómo les diré? La esperanza nos hace que nosotros sigamos adelante. Estamos esperando el regreso del Señor. Y por fe nosotros creemos lo que esta palabra dice. Pablo aquí está introduciendo esta carta, la está enviando porque había un problema en los creyentes. Había introducido una doctrina errónea, se estaban metiendo ideologías. Y hoy en día no estamos tan lejos, ¿verdad que no? Igualito. Uno de los problemas comunes que vemos inicialmente es de los judíos, que al ver que se les está yendo, las sinagogas donde quiera que se establecían siempre buscaban invitar a afectar y hacer amistad con los poderosos de las ciudades, los gobernantes. Los judíos siempre han buscado mezclarse entre los más altos de la sociedad y lo logran, siempre lo han logrado. Entonces cuando los cristianos la gente se empieza a convertir a Cristo, están abandonando las sinagogas y los judíos empiezan a perder poder.
y influencia, porque registra varias veces en la palabra y varios, por decir, de los gobernantes y mujeres de alto rango, no pocas se convierten. Entonces, al empezar a perder poder, los judíos empiezan a buscar corromper la iglesia para hacer que vuelvan a la sinagoga, a su cultura, para no perder la influencia sobre esta gente. Y buscan la forma y empiezan a corromper la iglesia. Cambian la ley por la carne. Exacto. Donde les enseñan a la iglesia que si no se circuncidan, no son salvos. Oye, en la realidad, actualmente, ¿cuántas personas se acercan conociendo el Evangelio, pero distorsionándolo? Sí. Haciéndonos confundir y creer que no está tan mal esto. Y es el pecado ahí grande es cuando lo malo ya no lo ves malo. O no tan malo. Exacto. Ya cuando lo aceptas o lo consideras, ya está grave. Es que no es tan malo. Sí. Lo hemos dicho, robarte un cerillo con matar a alguien te llevan al infierno los dos. Así de malo es. Entonces el hecho de no es tan malo, y son problemas parecidos que podemos ver en Colosenses que estaban metiendo ahí. Okay. Y el tema principal de Pablo era corregir esos errores que se están metiendo muy sagazmente. Se pueden meter errores muy sagazmente y nos pueden quitar la verdad de la palabra. Así es. Ok, entonces Pablo estaba exhortando a que se mantuvieran firmes en la fe en Cristo. Ese era lo que él estaba haciendo. Aunque no estaba allí, y aparte de que muchas veces nosotros permitimos que entren ciertas cosas para que la gente se sienta a gusto. Para que no piensen, ay, es que es muy anticuado, es que no, es que hay que hacerle así para que la gente se sienta a gusto. Pero si no les enseñamos la verdad, ¿cómo se van a mantener en la verdad? No van a entender, ¿verdad? Entonces, ese era lo que Pablo estaba aquí haciendo, amonestar a la iglesia, amonestar a los creyentes, manténganse firmes en lo que nosotros les predicamos, el Evangelio, les predicamos a Cristo resucitado, al único y verdadero Dios. Amén. Ok, y cuando Pablo envía esta carta, ok, está enseñando que conozcamos a vivir. Dice, una de las cosas que más para mí marca en esta enseñanza es de que tengamos y nos enseñemos, eso no, okay, que conozcamos y que vivamos la plenitud que hay en Cristo. Así es. Okay, muchas veces no hemos conocido la plenitud del Señor porque no leemos su palabra. O sea, a veces sí nos gusta que nos hablen y nos digan, ay, qué bonito, Jesucristo murió por mí, que nos platiquen. Pero ayer platicaba con una hermana y me decía, ¿sabes qué? Nunca he meditado en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. O sea, sí lo sé, y sí me lo han dicho que Jesús murió por mí. Dice, pero nunca he puesto a trabajar mi mente. ¿Qué fue lo que Él hizo? Lo veo bien bonito, ¿verdad? Ay, sí, se murió, resucitó y ahora ya me va a llevar a la vida eterna. Dice, pero nunca lo había meditado. Lo que le costó, lo que sufrió, por amor. Amén. Y ni siquiera lo queríamos, ¿verdad? Algo que siempre hemos tenido en cuenta. Y es algo que Pablo aquí les recuerda. Recuerden lo que Jesús hizo por ustedes. O sea, no se desvíen ni para un lado ni para el otro. Ok, en el 6 dice que ha llegado hasta vosotros. A ver, léamelo alguien, a ver, para qué. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. La gracia. La gracia. La gracia, ok, ahí está, miren. Vámonos a, ¿quién me lee Primera de Tesalonicenses 5:8? Y alguien búsqueme Primera de Pedro 1:4, por favor. Yo busco Primera de Pedro 1:4. Yo Tesalonicenses. Ok. ¿Qué nos está diciendo? Que tengamos, que tengamos entendimiento. Okay, que debemos de crecer también en nosotros, debe de crecer en nosotros como el día que oíste y conociste el Evangelio. Debe empezar a crecer desde el momento en que creímos el Evangelio de nosotros. Adelante. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ok, ¿qué dice? Vistámonos. Ya no debemos andar vestidos como andábamos antes. No, Está hablando de ropa, a lo mejor dices tú ropa física, me la quito, no, está hablando del interior. Sí. Okay. Adelante. Y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha,
que no puede cambiar ni deteriorarse. A ver, ¿quién te puede asegurar algo así? Solamente Jesús. Ah, solamente Dios. O sea, te dice, ¿estás segura tu herencia? ¿Estás segura? Yo ya te la di, es tuya, pero Amén. debes de cuidarla. Así es. ¿Ok? Sí, 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 Y algo que muestra. aquí el pastor dijo ahorita, que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Cómo nos vestimos con la coraza de justicia? Pues por medio de la palabra. Comunión, oración, fe, comunión entre los hermanos. Es ahí donde nosotros empezamos a florecer. Pero también debemos de todos los días renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Eso es bien importante porque podemos decir, yo leo la palabra, yo oro, pero no se ve fruto en mí. Entonces todo está echado a perder, todo es basura. Porque No son Cristiano dijo, suficientes las buenas intenciones Exacto. si no está la palabra bien aplicada. si yo cambio mi actitud y me visto con la palabra de Dios, mi actitud tiene que cambiar. Amén. Y el fruto se tiene que ver. ¿Ok? Aquí escribí un pensamiento, dice, un entendimiento correcto y firme y en santificación nos lleva a entender lo que pasó en la cruz. A mí no me gusta pensar en eso porque siempre O sea, si entendiéramos, o sea, pero ¿qué es lo que hace? ¿Quién es el que nos da el entendimiento? ¿Sí? Sí, así es. Porque dice que es por gracia, ¿verdad? La gracia de Dios es en verdad. O sea, es la gracia de Él que nos hace entender. Pero cuando no entendemos esa parte, a veces tú le puedes predicar a las personas, es que Jesús murió por ti. Sí, yo sé. Pero no, el entendimiento La está magnitud de la cerrado. situación no da. Ok, y es algo que aquí nosotros debemos recordar todos los días. Debemos renovar nuestro entendimiento, lavar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Amén. Porque si no, no entendemos Claro. los secretos de Dios. Aquí esto a mí me pegó mucho cuando dice, si no entiendes y si no estás firme también, porque también habla de firmeza. Si creímos en esto, lo vamos a vivir, me voy a afirmar en lo que yo Así creo. es. Y nos lleva a entender lo que Jesús hizo por nosotros. Ok. En ese mismo, en el 6, perdón, en el 7, adelante. Colosenses 1:7. Digo, perdón, en el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Epafras. Tiene un líder, un nombre raro, ¿verdad? ¿Qué creen? Griego, Él no nomás fue un líder, él fundó la iglesia. Ahí, él era el líder, yo creo que él era el pastor. Okay. La mayoría de los hermanos aquí eran gentiles, porque se dice que eran gentiles. Y no nomás fue un gran líder allí en esa iglesia, él fue compañero de Pablo en prisiones. Y también, yo le comentaba al pastor que cuando yo empecé a leer esto, a mí lo que me encantó fue el amor que se tenían los líderes. Así es. O sea, a pesar de que él era el líder, él hubiera dicho, no, pues yo puedo, ¿verdad? Yo arreglo este asunto, yo sé, porque a mí Pablo ya me enseñó cómo, porque él caminó con Pablo. O sea, él trabajó con Pablo y hasta en prisiones estuvo con él. Pero fue y le pidió ayuda. O sea, qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros como cristianos vemos que la iglesia no es de una denominación o de una Que te persona. puedes fortalecer en otro hermano en Cristo. Sí. Amén. Porque tienen el mismo sentido. de Es la correcto, el iglesia. mismo cuerpo. Así Amén. Amén. Fíjate cómo empieza. Timoteo, Ujú. yo, o sea, ve nomás, o sea, hermano Timoteo, así empiezas de primero. Y aquí ya está hablando de Epafras, igual. Que se dijese él como hermano, o nuestro amado hermano, o sea, bien. No se dice, ay, este pelado que me cae gordo, en situaciones me cae bien. No, se expresa bien. Sí, ajá. Y algo que vemos aquí en él dice que él era uno de los, era oriundo de esa parte, pero también era un converso que creen que Pablo se lo ganó. O sea, se creen, no están seguros, ¿verdad? Pero no nomás eso, sino que aprendió muy bien de Pablo. Pero aún así, en este tiempo, él dijo, no, necesito ayuda. Y qué bueno que nosotros nos debemos de ayudar. Hay hermanos que, pues, no podemos, ¿verdad? Necesitamos ayuda. Hay cosas que sí podemos hacer y hay cosas que no. Pero él pide ayuda de la manera que Pablo le manda esta carta y le deja saber todo lo que está pasando alrededor de la iglesia, ¿verdad? Y ¿saben qué? Epafras es un líder, es un siervo de Cristo y es un colaborador de Pablo. Pero ahora lo que más me gustó, dice, es un líder conforme al corazón de Dios. Un líder conforme al corazón de Dios va a amar tanto la obra que va a estar dispuesto a hacer lo que sea para que la obra se mantenga firme. Así es. O sea, y esto fue lo que él hizo, dijo, yo voy a buscar que esta obra no se salga de su eje, pues, en cierta manera. Pero un verdadero líder
no nomás habla bonito o dice las cosas que se deben de hacer, sino que en verdad lo hace con su vida. Es un ejemplo a seguir. Él era un ejemplo a seguir. Naturalmente Inspiraba. Sí, claro. ¿Okay? Y cuando Pablo le manda la carta, pues con urgencia, ¿verdad? Se la manda para que no te preocupes, aquí estoy yo para echarte porras desde acá. Y eso que está en la cárcel, ¿verdad? Estamos, un verdadero líder, estamos viendo hoy día no conozco los detalles exactos, pero al presidente de El Salvador, que inspiró a mucho de la juventud de su nación y cambiaron el país. Sí, Habrá detalles, sin duda, no vamos a tocar, Es humano. pero Dios usó a un hombre, lo levantó como líder, inspiró a la nación y cambiaron la nación. Okay. Y Un líder sí, inspira. amén. ¿Me leo otra vez el 7, pastor? Claro que sí, hermano. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Me encanta. Acá es la palabra, allí, la clave, él es fiel. Siervo fiel. Siervo El fiel. servidor. Ok, y acuérdense que en aquellos tiempos la iglesia sufría mucho. Hoy sí. Sufría mucha opresión. Pero era un siervo fiel. Y saben que la fidelidad, esa es una característica del verdadero siervo de Dios. Era una verdadera persecución lo que Ajá, vivía. tenían una época muy difícil, pero me encanta aquí cuando dice, él era fiel, un verdadero siervo siempre va a ser fiel a la palabra de Dios y la va a predicar tal y como va. Y va a exhortar al pueblo tal y como va. Y si el pueblo pues no le gusta, pues ni modo, pero él se va a mantener fiel a lo que la palabra y la escritura de Dios dice. Amén. ¿Ok? Amén. Dice en 8. el 8, adelante, pastor. Quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ok, allí ha de cuenta que es el remache, ¿verdad? Ok, no nomás era un siervo de palabras, sino que también lo hacía con acciones, porque les había dado su amor. Era un hombre entregado, no nomás entregado, yo creo que vivía en la iglesia, ayudaba a los hermanos, que crecieran, que entendieran, que siempre estaba allí sirviendo. Miren, yo tengo un poquito de conocer al pastor Cristian, que 4 meses, 5 meses. Sí, ¿verdad? Ajá. Lo conocimos en noviembre. Ok. Y algo que yo lo he admirado mucho, y la gloria está al Señor. Amén. Ok, la Gloria a Dios. Señor. Él lo sabe. Que Él está aquí, pero está atento de Blanca, de Moni, de Jonathan, de Brandon, a pesar de que a veces pues, no quieren venir. Pero Él está hablando por ellos, Él está pendiente por nosotros, por otros hermanos que vienen y le piden apoyo. Yo le puedo, a veces alguien llama a alguien y le digo, tenga pastor, ministrele a esta persona, amén. O sea, está, porque la obra Él la ama. Cualquier hermano o persona que necesite y busque de Cristo, de su ayuda, aquí ha estado disponible y les comparte y les ministra. Es cierto. Gloria a Dios. Ok, ese es su corazón. Y por eso les digo, en un verdadero siervo fiel, siempre eso se va a resaltar. Su fidelidad a Dios y su amor por la obra, pero también el amor que le tiene a Dios. Ok, entonces yo lo he visto crecer mucho en el amor. Pero en el amor también es servicio, pero también hay corrección. Amén. Y Y el eso amor. sí es cierto. O sea, todo eso viene en la obra de Dios. Amén. Fíjate, velos. Sí. O sea, Sí, jalo. tiene que ser así. Sí. Sí, y yo siempre le he dicho, hermano, nunca comprometa la verdad. Si tiene que decir que estamos en pecado y cómo va. Amén. Ok, entonces vamos a leer 9. Adelante, quien guste, el 9. Y se quedamos en eso. El versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ok. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? Siempre. Estar orando, clamando. Pero ¿qué hace también? Estudiando. Porque aquí dice que seamos llenos del conocimiento de qué, de la voluntad de Dios. ¿Y dónde está el conocimiento de Dios? La palabra. palabra. La palabra. ¿Y qué más les dice? Sabiduría e inteligencia espiritual. Una comprensión. Ok, que entiendan lo que les estoy hablando, que comprendan. Pero la única manera de lograr esto es por medio del Espíritu Santo. Y debemos de desearlo. Yo creo que no debemos de conformarnos con quedarnos así. O sea, todos los días debemos de buscar que nuestra mente sea renovada.
y sea establecida y que se afirme lo que hemos creído. Porque a veces cuando vienen las luchas y las pruebas ¡ay no! Esto es muy difícil. Yo no me gusta. Nos pasa, a mí me ha pasado. Yo tengo más de 25 años en el Evangelio y hay días que yo he dicho, no, yo para qué, o sea, esto, ¡ay no! Son puros dolores de cabeza. Yo tengo mucho menos y a veces digo, ay, no es tanto compromiso, no. Yo también tengo vida propia. ¿Sí? Hoy en día ha entrado una psicología muy pesada, no a la iglesia, sino al mundo, pero mucho más a la iglesia, que en vez de buscar una inteligencia espiritual, buscamos una inteligencia emocional. Exacto. Incluso si hay cursos, hay todo, hay de Superaciones y pastores, de profetas, diciendo cómo manejar la inteligencia emocional. Cuando las emociones son movidas a través de nuestra carne. O sea, están diciéndonos cómo manejar nuestra carne de tal forma que no se vea que somos carnívoros. Cuando viene de un pastor, nos está manipulando la verdad. Pero cuando es una inteligencia espiritual, tú sabes que las pruebas, que los desiertos, que las necesidades que estás pasando, que los dolores, es porque viene un aprendizaje más fuerte para aplicarlo en tu vida. Amén. Ok, adelante. Vamos a leer ahora el 10, por favor. Para que andéis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mi versión dice, entonces de forma que Iván siempre honrará y agradará al Señor. Lo que hablábamos hace rato de cómo vestir por dentro nuestro actuar. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Amén. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Ok. Léame alguien el 11, por favor. Gracias, hermano. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Bueno, del 9 al 11 Pablo les está hablando algo, les está haciendo una recopilación. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Se ve, ahí es muchas instrucciones, no, sí se puede. O sea, si Él les está dando esas instrucciones es porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y nos dice que nos enseña y nos instruye y nos lleva ¿a qué? A toda verdad y a toda justicia también, ¿verdad? Amén. Entonces, esto es lo que yo escribí. Entender la supremacía de Dios. Es lo que Pablo les está hablando aquí a los colosenses. Entiendan quién es Dios. Entiendan quién es Jesús. Y les hace una recopilación. Les dice, ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Para que aprendan sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ok? Y luego que para qué les dice en el 10, para que andéis. En este mundo tan perverso y lleno de maldad y de tantas cosas que estamos viendo hoy en día, para que sepamos andar en medio de esto. Amén. Pero si no tenemos inteligencia y sabiduría de Dios, pues vamos a meter a cualquier situación que no es correcta. O sea, no que estemos, como quien dice, nosotros apartados, ¿verdad? Porque todos estamos en este mundo. Pero tenemos que recordar esa parte, que el Señor nos dijo que en este mundo, mientras estemos aquí, nosotros nos santifiquemos. ¿Cierto? ¿No dice eso? Amén. Santifíquense, busquen la santidad, anhélenla. Okay. Y luego en el 11 dice para que se fortalezcan. Lo primero que Pablo les dice, fortalecidos. La palabra fortalecer es un derivado a una palabra de capacitar, pero también habla de algo dinámico, dinastía, dinamita. O sea, la dinamita es algo, se trata de una manera. La santificación, ¿qué significa? La palabra santo, santificar, significa apartado. Apartados. Entonces, ser diferente del mundo. Uno de los que explica mejor eso es David en el Salmo 51. Dice, fui formado en el pecado, Amén. En mí no hay nada bueno. Pero eso nos describe a todo ser humano nacido, hoy día que vive y por nacer. Todos nacemos del pecado. Al bebé nadie lo enseña a pecar, desde chiquito nace egoísta, crece egoísta. No tiene que enseñarlo, es una programación que traemos. Entonces, la santificación significa busca renovar tu mente de esa programación de pecado con la que naciste. Que nadie te tiene que enseñar, naciste con ella. Unos peores que otros, pero todos van a tener. Eso es la santificación, ocuparnos, entender de que en mí no hay nada bueno, por lo tanto, tengo que meterle cosas buenas.
tengo que ser intencional para meterle cosas buenas para ser diferente. O sea, ahí está la parte de fortalecerte. ¿Sí? Es como, por ejemplo, vas a comer cualquier comida para fortalecer tu cuerpo. Lo mismo pasa con la palabra. Si te vas a fortalecer, tienes que fortalecerte en la palabra de Dios. A medida que te vas metiendo, vas conociendo, te vas fortaleciendo. Que de tal manera que no tan fácil te van a venir a contar mentiras. Exacto. No te van a engañar tan fácil. Sí te lo van a contar, pero no te van a engañar. Es correcto. No, bueno, no te las vas a creer tan fácil. Sí, no te fácil lo vas a creer. Sí, amén. Amén. Una de las, o sea, si se fijan del 9 al 11, una de las advertencias de Pablo, les hace una recopilación. Ustedes están llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y de eso, para que andéis. Ok, Jesús nos ha librado y rescatado. Es lo que Pablo les está diciendo aquí. Ok, y les está hablando acerca de la salvación que ya les fue otorgada. O sea, para que la cuiden y estén atentos, estén sabios, porque van a venir lobos rapaces y los van a querer distorsionar, los van a querer poner en una situación donde ustedes dejen de confiar en la palabra de Dios. Y lamentablemente lo estamos viendo mucho hoy en día. Ha entrado el humanismo, ha entrado la inteligencia, ha entrado todo tipo de cosas, de que la palabra de Dios no es eficiente, que no la necesitas. O sea, sí necesitas un pedacito, pero no necesitas toda la palabra de Dios. No tanto. No tanto. O sea, Lo sí que conviene. no te conviene. Lo que te conviene, agárralo y úsalo. Pero lo demás, eso de santificarte y de que vivas una vida santa, eso ya es antiguito. Eso fue para Pablo. Esa religiosidad. Exacto, ¿ok? Entonces, aquí yo puse algo, dice, el entender la supremacía de Dios nos ha hecho, aquí es lo que Pablo, perdón, aquí está, entender la supremacía de Dios, Pablo les está hablando a los colosenses, entiendan lo que ustedes han creído, entiendan lo que Jesús hizo por ustedes. Si ustedes entienden estas cosas, entonces van a vivir una vida santificada y plena. O sea, en verdad hay una vida plena en Jesús. Pero a veces el afán del día, la vida, los problemas, los acontecimientos, pensamos que en Jesús no hay plenitud. Sí hay plenitud de gozo. Sí hay, pero no hemos llegado a ese, como que no hemos llegado a ese brinquito, por causa de que a veces pensamos que no, pues es mucho, me exige mucho aquí, no puedo hacerlo. Pero Pablo aquí les está exhortando a los colosenses, y yo creo que eso es también para nosotros hoy en día. A veces el afán, las cosas que tenemos día a día, no nos hacen vivir una plena vida en Jesús. No nos deja. No nos deja. Y Jesús nos dice, pues yo soy la plenitud de todo. Si me tienes a mí, tienes todo. Claro, vas a tener aflicciones, eso no se nos quita, todo nos pasa. Pero dice que Él va a estar con nosotros. En sí la vida no cambia. No cambia, La vida exacto. sigue siendo perra brava. A quien sea muerde. A Si te quien pones sea de muerde. pechito con más ganas. Sí, a quien sea muerde, pero la diferencia es que ahora Jesús está contigo. Que ahora Dios lo vuelve para bien. Yo doy el testimonio de hace 10 años cuando empecé a sufrir de dolores de espalda, de la espina dorsal, no podía ni caminar, me quedé incapacitado. Ahora, debido a esa enfermedad, yo soy equivocado. Dios me hizo bien y ahora yo le hago el bien a los demás. Y así hace Dios con nuestros sufrimientos, que no nos guarda. Dios nunca ha guardado a su pueblo de nada, sino lo guarda a través de. Y de ellos salen más fuertes y de mayor bendición para los demás, como ha hecho conmigo. Ok, ahora vamos a leer el 12, el que os guste leerlo, el versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué nos dice? Que se gocen, ¿verdad? Gócense. Les ha dado, o sea, Dios dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. O sea, Él nos hace, Él fue el que hizo todo para empezar. Así, Él nos inclusive, nos hizo, no nomás sus hijos, pero ¿sabe qué? También Él nos dio la fuerza y la fortaleza para que seamos aptos para seguir enfrentando lo que tenemos que enfrentar todos. ¿Okay? ¿Y qué dice? Con gozo, den gracias. Den gracias por lo que Jesús ya hizo por ustedes. O sea, que no se nos olvide. ¿Cuántas veces al día tú le das gracias a Dios? O sea, bueno, yo al menos ya creo que tengo esa palabra bien trillada, ¿verdad? Sí. Señor, gracias, muy bien, gracias. Hasta parece muletilla, o sea, Ujú. pero el chiste está confundido. O sea, y en verdad no, a veces no
hay comprensión en nosotros lo que Él hace, ¿verdad? Cuando pasan cosas aún cuando no entendemos. Así es. O sea, mi esposo y yo hace 2 años atrás, 3 años atrás, yo me hubieras preguntado, ¿estoy contenta de vivir en México otra vez? No. Yo te he dicho, no, estoy más feliz en Estados Unidos, ¿verdad? Pero ahora digo, Señor, gracias que me trajiste aquí, porque ha sido bueno. He aprendido mucho en ese trayecto, ¿verdad? Ok, el 13, por favor. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Saben que somos rescatados de la tiranía de las tinieblas? Si tan solo entendiéramos lo que son las tinieblas, lo que es el reino de maldad, correríamos atrás de Jesús. Ay, sí. O sea, si en la mente humana, si el Señor nos mostrara ahorita lo que es el infierno, cómo trabaja Satanás, nos lo mostrara aquí, así trabaja Él. Pero es mi gracia y mi misericordia la que nos guarda, la que nos cuida, la que nos protege, la que está allí siempre protegiéndonos. En verdad, estuviéramos corriendo atrás de Jesús. De hecho, hay un versículo en Juan 3, creo que es como 16. No me sé las palabras así, tal cual, pero hay una parte donde dice que la gente ama más las tinieblas. Y no es tanto que las ame, sino que le gusta lo que hay en las tinieblas. Como muchas cosas que el enemigo prepara para uno es en medio de la oscuridad. Violaciones, robos, alcoholismo, drogadicción, rencor, todo es en la oscuridad. Porque en la luz, un violador no va a violar igual que en la oscuridad, porque aparentemente nadie lo ve. ¿Por qué te tienes que esconder si no es nada malo? ¿Por qué? Porque ahí está radicando el enemigo. Entonces, de ahí es donde nos está rescatando Dios, de esos lugares. Nos quiere en los caminos de la luz y no de oscuridad. Amén. De hecho, hay un pequeño estudio que estoy analizando, que es sobre los días de la oscuridad en el fin de los tiempos, ¿verdad? Que van a ser oscuridad. Pero yo creo que he estado pensando que se refiere a que va a ser tanto el pecado que aún en la luz va a estar lleno de tinieblas. Aún en el día va a ser tanto el pecado que vamos a estar en la oscuridad. Ya no va a haber diferencia. No es muy importante. Pero no hay que irnos tan lejos, ¿verdad? Pasó el eclipse hace unos días, ¿verdad? Aquí no se vio tanto, pero en otros lugares sí se oscureció totalmente. Y la gente no mandó ni los niños a la escuela. ¡Ay, qué horror el eclipse! Estamos oscuros aquí, ¿verdad? Aquí estuvo muy clarito, ¿verdad? Sí. Y vimos que muchos lugares entraron en pánico. Sí. Entraron en pánico, entraron en perturbación, entraron en angustia. Sí. Ahora imagínense Esos una días. vida, unos días, dice la palabra en Apocalipsis que se oscurecerá totalmente, ya no habrá luz. Andar en tinieblas se golpea uno bien mucho, ¿cierto? Sí, ¿No? pues, Nos damos golpazos en los pies en las noches y te levantas, ¿verdad? Pero no más eso, imagínate una vida sin esperanza, porque las tinieblas es lo que trae desesperanza. De caminar en la luz nos libra de las De tinieblas. las tinieblas. Entonces, en 1 de Juan capítulo 1 nos habla acerca que, déjale voy a dar lectura. ¿Ok? Adelante. 1 de Juan capítulo 1, verso 5 en adelante, para el que quiera ir ahí. Primero. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas. La tiniebla es simbolismo de pecado. Así es. En Él no hay pecado. Es decir, cuando decimos, yo soy cristiano, yo creo en Dios, pero vivo en pecado, estoy mintiendo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en pecado, practicamos el pecado, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o podemos decir como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Uno de los lenguajes comunes de los hijos de Dios es el pecado. Es decir, oye, está mal. Oye, eso es pecado. Oye, es un nuevo principio que eso deja de ser. Cuidamos los unos de los otros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Miren, mucha gente no se va a atrever a decir, no, yo no tengo pecado. Si le van a decir, ¿por qué no vas a la iglesia? No, yo no ocupo la iglesia, yo siento a Dios, yo solo. Me fumo un churro
me echo mi pase de cristal, y etcétera, y más cosas. Y yo siento a Dios. Yo oro aquí solo y hoy Dios aquí solo. Pero practicando el pecado. La otra es que jamás reconoces, yo no he matado a nadie, no le hago daño a nadie, pues yo no tengo pecados. Y esa es una gran mentira. Dios en su misericordia, ahorita como comentaban el infierno, no nos muestra el infierno. Si nos mostrara el infierno, nos perderíamos más. Porque le tendríamos más miedo al infierno que a no pasar la eternidad con Dios. Y el que se llevaría la gloria de lo que nosotros tendríamos un buen caminar sería no estar en el infierno. Cuando nuestro enfoque debe estar en el temor, el temor de no pasar un segundo con Dios. Imagínate ese momento cuando venga Jesucristo y te vayas al... Ese es el verdadero... Ese es el verdadero clamor. Saber que lo viste, saber que todo fue real. Y te perdiste en ese momento. Y ya no hay esperanza. Yo creo que debemos analizar mucho este versículo donde dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino amado de su Hijo. O sea, yo creo que a veces lo leemos nos vamos muy rápido, ¿no? Dice, al cual nos trasladó. O sea, ustedes saben lo que es trasladar, ¿verdad? O sea, estabas aquí, pero ya te pusieron allá. Pero lo hermoso del Evangelio es de que dice que Él nos trasladó de un lugar malo, de un lugar que estábamos en tinieblas, a un lugar mejor. Y no nomás nos trasladó, también nos redimió y nos puso en un lugar de honra. Mi versión dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Así es. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Aquí dice que Cristo, trayéndonos de un lugar de imperfección, nos cambió a un lugar de perfección y sobre todo a un lugar donde reina la paz. ¿Ok? Es algo, y también es algo de espiritual y es una victoria que Él nos enseña por medio de la cruz, ¿verdad? Lo vemos que Él nos redimió, Él nos trasladó, nos rescató y también nos redimió, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a leer el 14, por favor. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. A veces hablamos muy rápido de la sangre de Cristo. Tiene poder. ¿Saben? La sangre no nomás representa, bueno, dice que aquí por redención de sangre. Y habla aquí del perdón de los pecados, pero la sangre representa vida, redención y perdón. Amén. ¿Ok? ¿Por qué la sangre? Porque la ley dice que el que peque debe de morir. Entonces, la ley demanda que alguien muera por causa del pecado. Exacto. Pero nosotros, como somos pecadores, no podemos pagar con nuestra propia muerte. Por lo tanto, el santo y perfecto tuvo que morir, porque la ley dice que el que pecare morirá. Amén. Así es. Desde el primer pecado que fue Adán y Eva, Dios tuvo que sacrificar animales inocentes de la madre sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Porque la ley es un demanda, Dios nos muestra. La ley demanda que el que peca debe de morir. Amén. Entonces, pero nosotros no podemos pagar con nuestra muerte. Entonces, Jesús vino y murió, derramó toda su sangre para pagar por nuestros pecados. Y es a través de ese sacrificio que se cumple la ley y ya no hay culpa para nosotros, o para el que acepta el regalo de Jesús. Pero aparte nosotros no podríamos hacer sacrificio. ¿No podemos? Porque somos pecadores. Sí, Y no, para las ofrendas para Dios se buscaba algo Perfecto. lo perfecto, lo mejor, lo puro, lo escogido. Y nosotros, pues yo creo que ni escogidos ni puros. Ok. La redención implica la intervención amorosa de Dios. Amén. ¿Ok? Para salvar a la humanidad. Y como les decía ahorita, la sangre representa vida, redención y perdón. O sea, tenemos en cuenta ese sacrificio. Como te digo, el otro día compartí con esta hermana y me decía, nunca había entendido, hasta ahorita me puse a pensar en lo que en verdad hizo Jesús por mí. Dice, sí lo entendía como de una manera, qué padre murió, lo entendí. Sí, pero ahora que lo estoy analizando y me doy cuenta que por mí derramó su sangre y que soy culpable de su muerte, Amén. lo veo de otra manera. Lo veo de una manera muy diferente.
O sea, vemos las películas, ¿verdad? Y se hace, ay, qué feo le pega. Una película. Pero la palabra dice que no nomás él fue destrozado, dice que, o sea, hicimos lo más atroz que pudimos hacer. La otra vez el pastor, yo nunca lo había entendido así, dijo, todos somos culpables de asesinato. Y yo dije, De una muerte. de una muerte, ¿verdad? Lo dijo usted. Estábamos estudiando y dijo, sí, de la muerte de Jesús. Así que, pues tú eres asesino, tú eres asesino, él es asesino, Así. yo también, así. No. Todos somos culpables de la muerte de Jesús. Porque él murió por nosotros. Porque Él murió por nuestros pecados. O sea, pero lo hermoso es que Él nos perdonó. Aún que fuimos y lo clavamos y lo pusimos ahí por causa de nuestras rebeliones, dice que Él nos perdonó. Y nos redime, y nos lava, y nos traslada de ese mundo de tinieblas al reino de su Padre. Y nos hace herederos y coherederos. Y aparte nos da la esperanza de que un día va a regresar con nosotros. Porque dice que va a regresar. Amén. 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 Ok, vamos a leer el 15 y yo creo no sé, ¿cómo va el tiempo? Yo creo que esto va a estar ya derramado. Está bien. Está bien. ¿Ok? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Cómo le gusta al pastor Ese versículo me encanta. Ok, así que acordémonos de esa parte, ¿verdad? Vamos a leer, léame alguien 2 de Corintios 4:4, por favor. Amén. ¿Qué? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado a la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Amén. Es algo que el diablo se ha encargado mucho. ¿Cómo nos ciega? A través del pecado. Del deleite del pecado. ¿Sí? A mí me siguieron, así que Cristo me siguió por años. Toda mi niñez, mi juventud, a través de diferentes personas. O sea, nunca quise por las buenas, hasta que no tuve que venir ya. Es importante que conozcamos quién es Jesús. O sea, es una de las Es cosas eternamente importante, porque nuestra eternidad depende de que entendamos quién es Jesús y digamos, sálvalo. Sí. Ok, dice, aquí leí un texto. Él es Jesús, Él es la revelación exacta para la humanidad. Él se dio a conocer a la humanidad y se manifestó por medio de Jesús, el Dios, el Padre eterno, se manifestó a la humanidad. O sea, qué tremendo mensaje, que no entendamos que el Padre del cielo, el Rey de la gloria, el Rey del universo, se manifestó por medio de Jesús a la humanidad. Amén. Y hasta el día de hoy la gente lo rechaza. Así es. Yo una vez, nosotros íbamos a predicar un anexo. Y cuando mi esposo les empezaba a hablar de Jesús, diciendo, yo no quiero saber nada de ese Jesús, a mí qué me importa. Y empezaban a maldecirlo. Y yo en mi mente yo lloraba y decía, ¿cómo es posible que rechacemos al único que nos puede salvar? Pero es el pecado, tú lo hablabas ahorita, el pecado que nieva, le ciega al hombre, perdón, gracias por la palabra. ¿Y qué hace eso? O sea, nos aparta. Y si no entendemos esta parte de quién es Él es la imagen de Dios invisible. Así es. Todos dicen, yo creo en Dios, pero yo creo en Dios a mi manera, ¿verdad? Bueno. Ok. Les voy a... En estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque dice la palabra que estamos en los últimos tiempos, porque vamos a ver muchísimo tipo de... vamos a ver mucho engaño. Pablo aquí les está exhortando a los colosenses, no se dejen engañar. Manténganse en la fe, manténganse en la fidelidad, manténganse en lo que se les enseñó desde el principio. Lamentablemente a veces pasan generaciones, ¿verdad? Lo vemos en el pueblo de Israel. Entraba una generación nueva y se les olvidaba lo que había hecho el Dios de Israel del pasado. A veces sí nos pasa. Quizás nosotros enfocamos a nuestros hijos bien y nosotros nos vamos y nuestros hijos ya se desenfocan un poquito porque pues cambian los tiempos, ¿verdad? Cambian las circunstancias, cambian los afanes de la vida.
pero es muy importante que mantengamos la palabra. O sea, que estemos firmes en lo que hemos creído. Aquí Pablo les dice a los colosenses, manténganse firmes en lo que han creído. Amén. Y si se fijan, les está enseñando. ¿En qué creyeron? A ver, en esto. En Jesús, en lo que Él hizo en la cruz. Él es por su sangre, les está hablando de la sangre, les está hablando del sacrificio, les está hablando de la deidad, les está hablando quién es Él. Manténganse en eso. Y a veces estudiamos la escritura y la estudiamos muy a la ligera. Yo ahorita que estaba estudiando dije, wow, en el versículo 3 a mí me marcó, porque dije, a veces pasamos eso muy a la ligera. Él nos libró. Y si tan solo entendiéramos esa parte, ¿quién nos libró del pecado? Fue Jesús. No hay otro quien te pueda liberar. No hay un hombre, no hay una religión, no hay ninguna tradición de papás que traemos. Nadie te puede librar. El único que puede librar al hombre de la muerte y del pecado es Jesús. Claro, vamos a morir físicamente, pero estamos hablando de la vida eterna que Él nos ofrece. Que ese debe ser el galardón en el que debemos de tener puesta nuestra mirada realmente en ser el galardón. No nada más en decir, me voy a portar bien y pues ya me fue bien. ¿Qué tiene que ir un poquito más? Al final yo puse un pequeño pensamiento, ¿okay? Dice, conocer al único y verdadero Jesús nos ayuda a mantenernos alejados de las imitaciones. ¿Okay? Porque hay mucha imitación, ¿eh? Sí. Dice, que andan por ahí haciéndose pasar como Él. Si conocemos al verdadero Jesús de la Biblia, al único y sabio Dios, esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar aquí en el versículo 15 porque trae mucha explicación, pero ¿saben qué? Espero que haya sido de bendición. Para mí fue de bendición. Recordemos esta parte, que debemos de conocer la verdad, porque Amén. si no va a venir cualquier mentira y nos va a arrastrar. Esta es la verdad. Esta es la palabra. La palabra de Dios es verdad. Amén. Que Dios los bendiga. Adelante, pastor. Vamos a dar un aplauso a Dios por la vida de la hermana. Gracias, Padre. Pues miren, la verdad, estábamos comentando de la religiosidad, ¿va? Y el problema de la religiosidad es que no comprendemos la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos hablan y nos platican de santidad, estamos pensando que tenemos que tener que nos van a salir unas alitas y que vamos a caminar todo el tiempo así. Y Cristian, ¿verdad? Entonces creemos que la santidad es algo inalcanzable, pero cuando nosotros conocemos la palabra y nos metemos en la palabra y nos metemos en la cruz y entendemos que el sacrificio de Jesús fue para justificarnos del pecado, es la justificación. Cuando nosotros cometemos un mal, ¿qué es lo primero que hacemos? Justificarnos. Es que lo hice por esto, es que pasó esto, y de la nada es de la, me fui al B y pasé y provoqué esto. Y provocas un pecado en tu vida. Abby, ven. Esa es nuestra Belinda. Pues ven, hija. Cuando nosotros decimos santificación, es acceder al perdón de la sangre de Cristo. Es ese entendimiento que cuando nosotros estábamos en el mundo nos deleitaba, el pecado nos agradaba, Claro. el pecado nos gustaba. O ¿quién no pecó así de, ay, estoy pecando en una fiesta y llorando? Ay, no. Nadie, ¿verdad? Nadie agarró y hizo un pecado y, ay, pues que estoy robándole a la empresa. Nos deleitábamos y me lo fregué. Y hasta ibas y lo presumías. ¿Ah? Pero cuando tienes un nuevo nacimiento es cuando te lastima. Así es. Cuando tienes un nuevo nacimiento es cuando dices, ay Dios, ¿qué hice? Qué burradas hice. Perdóname, Señor. Esa es la diferencia entre un nacido de nuevo y no un nacido de nuevo. Todos vamos a seguir cometiendo burradas. La única diferencia es que en unos se deleitan y los otros nos arrepentimos. Y a través de ese arrepentimiento tenemos entrada al trono de gracia. Amén. Vamos a orar para despedirnos del servicio. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias, Padre Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, te damos gracias por la palabra que tú has puesto en el corazón de nuestra hermana, Padre.
porque ha sido de edificación para nosotros, Señor. Gloria a ti, Señor, porque tú, Señor, estás haciendo la obra en cada uno de nosotros y estás levantando, Señor, y edificando, Padre Santo, los talentos y los dones que tú has puesto. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, porque hoy nos has dado un corazón entendido, Señor, para entender lo que tú nos quieres mostrar esta tarde-noche, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, Padre, que tu palabra entre como saeta a nuestros corazones y podamos aplicarla allá afuera, Padre. Que nosotros podamos caminar en santidad en tu presencia, Señor. Que al momento de caer, al momento de pecar, volteemos nuestro rostro al tuyo y te pidamos perdón. Señor, que nosotros vivamos no nuestra vida como si fuera el último día de nuestra vida, Señor. Eso a veces es un error. El decir, quiero vivir, vamos a vivir como si fuera el último día de nuestra vida, sino como el comienzo de nuestra vida en la eternidad, Señor, porque tú puedes venir en cualquier momento, Padre. Amén. Y vivir así, Señor, sabiendo que tú puedes llegar ahorita y que yo voy a comenzar mi vida en la eternidad, Padre. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú eres perfecto en su totalidad, Señor. Te pedimos que nos bendigas, Padre Santo, en camino a nuestras casas. Cuídanos y protégenos, Padre. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria. Y todos decimos amén.